Continuamos con la carta de Primera de Juan. Hoy vamos a comenzar el capítulo 4 de este hermoso libro, que ya no sé cuánto hace que empezaron, ya hace unos meses, ¿no? Y el sábado pasado, si ustedes recuerdan, Emanuel estuvo predicando, hablando acerca de que aquel que es hijo de Dios, dice su palabra, dice el apóstol Juan, que el Espíritu Santo habita en él. Y eso hace que pueda cumplir sus mandamientos, pueda amar a los hermanos y pueda creer en el Señor Jesús, ¿no? Y hoy hay una particularidad, porque si ustedes se fijan, hoy vamos a ver el capítulo 4 del verso 1 al verso 6, pero si ustedes se adelantan un poquito, ustedes van a ver que en el verso 7 comienza a hablar del amor otra vez. Terminamos hablando del amor y el sábado que viene vamos a continuar hablando del amor. Pero Juan hace un paréntesis. Él quiere mostrarles a estos hermanos algo muy importante que también es muy importante para nosotros, mis hermanos. Y debo reconocer que fue una semana muy complicada porque hay muchos tesoros en estos versículos. Hay muchos tesoros y que son muy importantes en nuestros días. Porque la falsa enseñanza, mis hermanos, desde Adán y Eva hasta hoy ha sido proliferada por todo el resto de la tierra, ¿no? Verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Como decía, a lo largo de la carta, el apóstol Juan trata en varias veces acerca de la verdad y cómo cada creyente debe ser guiado por ella. La realidad de aquel entonces es la realidad en la cual nosotros tenemos que vivir. Y vamos a ver más adelante de qué se trata la falsa doctrina y dónde tiene su origen. Como ya vimos a lo largo de toda la carta, había un grupo de personas que se eran reconocidos como los gnósticos, que era un peligro latente para los creyentes de aquel entonces y para la propagación del Evangelio. Por eso Juan dedica varios versículos para hablar acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas, porque habían crecido estas personas, estas herejías, a lo largo de todo el mundo conocido. Y esas herejías y esas falsas enseñanzas comenzaron a introducirse dentro de la iglesia. ¿De qué se trataba el gnosticismo? Bueno, ya lo hemos visto, era una mezcla de paganismo con judaísmo, cristianismo, con principios de filosofía griega. Ellos creían que la materia era intrínsecamente mala y que el espíritu era bueno, que el cuerpo era lo malo y que lo bueno solo era mente del espíritu. Tenía varias facetas estas herejías, ¿no? Había un grupo de personas dentro de los gnósticos que se llamaban los docetistas, que creían que el cuerpo de Jesús, porque esas falsas enseñanzas, ellos creían que la salvación se llegaba por medio del conocimiento. Cuanto más conocían, los que más conocían eran salvos. Había un grupo de estas personas que se llamaban los docetistas, que creían que el cuerpo de Jesús no era real ni físico, sino que parecía serlo, era una apariencia el cuerpo físico del Señor Jesús. Pero había otro grupo de hermanos, por ejemplo, de herejes, que creían que el Espíritu de Cristo descendió sobre el cuerpo de Jesús cuando se bautizó y que ese Espíritu se fue antes que muera en la cruz. Eso eran los gnósticos. Ese era el grupo de personas que enseñaban herejías y distribuían por todo el mundo conocido de aquel entonces y habían comenzado a introducirse dentro de la iglesia. Y esas personas estaban dentro de la iglesia al cual está dirigida esta carta. Entonces, por eso el apóstol Juan dedica a este párrafo y también varios versículos a lo largo de la carta, porque esta carta es como una espiral. Él habla del amor, él habló del amor y ahora va a volver a hablar del amor dentro de unos versículos más adelante. Él habla de la verdad y va a volver a hablar de la verdad, porque la verdad estaba en juego. Y vamos a ver
cuán importante es la verdad para la vida del cristiano y para también del inconverso, ¿no? A lo largo de la historia, Satanás ha querido o ha intentado socavar la verdad de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento, el Señor le dio la ley a Moisés y le dijo en Deuteronomio 13:1-5, dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oídos a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con todas vuestras almas. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, y guardéis sus mandamientos y escucháis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. El Señor condenaba con la pena de muerte las falsas profecías, las falsas enseñanzas, a los falsos maestros. Los condenaba con la pena de muerte, con la pena capital. Era tan importante para el Señor la verdad que condenaba con la pena de capital. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo podemos ver varias advertencias acerca de los falsos maestros y de la falsa enseñanza. Tenemos a Moisés, a Josué, a Samuel, a Elías y los profetas que continuamente llamaban al pueblo a volverse de la falsedad y de la idolatría. Pero también tenemos en el Nuevo Testamento al mismo Señor Jesús. Como vamos a ver más adelante, Él también advirtió de la venida de falsos profetas, como también lo hicieron Pablo, Pedro, Juan y también Judas. Todos ellos hablaron de la venida de falsos maestros. La realidad de la falsedad estuvo latente siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Hoy vamos a ver dos puntos. Hoy vamos a ver el mandato de probar a los maestros y también Juan va a dar unas condiciones o unas herramientas que nosotros tenemos para evaluar la enseñanza, para evaluar aquellas profecías o aquella enseñanza que es verdad de aquella que es errónea, que es hereje. Verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hay un mandato claro que quizás es el núcleo de esta sección, es el núcleo de los 6 versículos, dice probar a los espíritus. La palabra probar es el núcleo de esta sección. El apóstol Juan estaba diciendo que ustedes deben probar a esos que se hacen llamar profetas o maestros de Dios. Vamos a ver varias verdades que hay en este versículo. Había falsos maestros, eso es una realidad. Amado, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas habían. Las falsas enseñanzas que habíamos hablado anteriormente comenzaron a introducirse dentro de la iglesia y eso es lo que motivó al apóstol Juan a advertirles a ellos. La palabra espíritu, que dice si no probad los espíritus, está hablando de personas. Probar a los maestros, probad a aquellos que se dicen ser profetas. Así como Dios, veíamos el sábado pasado, no Dios es su espíritu que habita en nosotros, también la realidad que nosotros debemos saber que hay otros espíritus que no quieren saber nada de Dios. Detrás de cada profeta hay un espíritu. O es el espíritu de Dios o es el espíritu de Satanás. Hoy vamos a ver cuán importante, hermanos, es la falsa enseñanza. Los creyentes debían dejar de creer. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, no crean en todo espíritu. La realidad de estas personas era que estaban dando lugar a ese tipo de enseñanza por la cual podía provocar un daño muy severo dentro de la iglesia. En otras palabras, el verbo está en tiempo presente. Se podía traducir, dejen de seguir creyendo a todos estos espíritus. Ellos debían dejar de creer en ellos. Ellos le estaban dando lugar a estas herejías. Ellos debían dejar de hacer algo de manera urgente. Ellos debían probar, debían verificar las enseñanzas antes de creerlas y antes de asimilarlas como palabra de Dios. No debían ser ingenuos. No debían creer cualquier cosa que le decían, sino que debían probar. El apóstol Pablo también dio un mandato similar a la iglesia de Tesalónica. En Tesalonicenses capítulo 5 dice, examinadlo todo, retener lo bueno. El apóstol Pablo también nos llama a probar, examinar, poner a prueba, juzgar. Es la palabra que se utiliza para
para probar los metales para ver su pureza y su valor. Es una palabra, la palabra griega de probar, es una palabra que se usaba en la minería, para probar los metales, para ver si eran puros y si eran de valor genuino. Eso se usaba para el metal más precioso, que es el oro, ¿no? Los mineros eran expertos para poder probar cualquier metal para ver si realmente era el oro. De ahí viene la frase, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Porque los mineros en Estados Unidos, cuenta la historia, que hubo muchos que usaban las piedras que eran parecidas a oro y las vendían como oro. Entonces los mineros se tenían que capacitar y eran expertos en eso para probar que cualquier piedrita sea oro de verdad. Y esa es la palabra que está usando aquí Juan. Ellos debían probar las enseñanzas como los mineros probaban las piedras para corroborar de que sea oro puro. Ellos debían corroborar de lo que le estaban enseñando estos falsos maestros era palabra del Señor. Ellos no debían creer sin discernir. Ellos no debían creer por lo que decía una persona. En la realidad, en ese entonces, cuando Juan escribió la carta, era de que varias personas se levantaban y decían, yo tengo una revelación de Dios. Y hablaban a la congregación. Esa era la realidad. Varios que se hacían llamar maestros o profetas se levantaban en la congregación y empezaban a enseñar. Y dentro de ese grupo de personas que enseñaban se habían introducido estas herejías. Entonces Juan le dijo, no crean a todos. No crean a todos los que se dicen llamar profetas, que tienen revelación de Dios, sino prueben realmente si es palabra de Dios. No es que Juan quería que se vuelvan incrédulos, la idea es lograr un equilibrio, no creerse cualquier cosa, pero también no llegar a la desconfianza extrema que nos lleva a cerrar nuestro corazón y no creer nada. Hay que lograr un equilibrio. Y ese equilibrio, por ejemplo, lo podemos ver en los hermanos de Berea. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos? Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pablo y Silas estaban recorriendo, predicando el Evangelio y llegaron a Berea. Y allí había un grupo de hermanos. Y dice, estos nobles de los que eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por qué eran más nobles? Porque recibieron la palabra con toda solicitud, con ganas, con gozo. Ellos querían escuchar a Pablo y a Silas. Ellos deseaban escuchar lo que tenían estos hombres de Dios. Pero escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Lucas, que es el que escribió Hechos, dice, eran más nobles que los demás hermanos que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos tenían deseo de escuchar la palabra de Dios. Ellos tenían gozo por escuchar la palabra de Dios, pero al mismo tiempo ellos escudriñaban que lo que Pablo y Silas decía se encontraba en el Antiguo Testamento. Pablo y Silas predicaban que Cristo era el cumplimiento de las profecías. En ese tiempo solo tenían el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y ellos comprobaban que lo que Pablo y Silas decían se encontraban en el Antiguo Testamento. Si realmente las profecías que ellos decían que Cristo cumplió eran reales. Esto hacían los hermanos de Berea y estamos llamados a hacer esto. Esto es lo que nos está diciendo Juan. Nosotros debemos tener una predisposición para escuchar, debemos amar la palabra de Dios. Un creyente genuino, vamos a ver más adelante, desea escuchar la palabra de Dios. Un creyente genuino, ese que habita el Espíritu Santo, desea escuchar la palabra de Dios porque el mismo Espíritu te produce ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo no debemos ser ingenuos. Debemos examinar las Escrituras para ver lo que estamos oyendo, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos escuchando es palabra de Dios. Y eso es el ejemplo de los bereanos, es el mayor ejemplo al cual nosotros debemos seguir. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros debemos probar las enseñanzas, las profecías? O lo que aprendemos todos los sábados, o lo que escuchamos de predicadores que vemos en internet, que escuchamos en la radio, o de los libros que leemos, ¿no? Juan dice, en el verso 1 dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La idea es examinar continuamente a los falsos maestros de manera urgente. Se da por la realidad de que existen muchos falsos maestros. Si existían muchos en ese tiempo, ¿cuánto más en nuestros días, mis hermanos? Hay muchos más falsos maestros de lo que nosotros nos podríamos imaginar. Hay muchas herejías que andan dando vueltas,
que están ahí a la vuelta de casa, a la vuelta de nuestra iglesia. Nosotros a veces vemos videos de otras iglesias que hacen pavadas, pero hay iglesias que están cerca de nosotros que predican herejías, hermanos. Y vamos a ver que el falso profeta no se presenta como falso profeta. No se pone un cartel, yo soy falso profeta, yo no creo en Dios. No, detrás de ellos está Satanás, que se viste como ángel de luz. Por eso es muy importante este mandato, porque ellos no se presentan como falsos, ellos se presentan como verdaderos, pero te enseñan falsedad. Hay una verdad que nosotros tenemos que saber y que nos vamos a detener un ratito aquí, que es la batalla, porque hay una batalla que se acontece en nuestra mente, mis hermanos. Nosotros tenemos que saber que hay una batalla en nuestra mente. Debemos saber que Satanás, que es el enemigo, intentará atacar nuestra mente. Lo hizo con Adán y Eva y lo hará con nosotros. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 11:3, dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y de la pureza devoción de Cristo. Dice, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción de Cristo. Satanás va a atacar nuestras mentes. Ataca a las mentes de las personas. La mente es esencial en la vida del creyente y también del inconverso, porque es a través de ella que Dios transforma nuestras vidas. Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué, Pablo? De la renovación de vuestro entendimiento. De la renovación de vuestro entendimiento, de la renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. A través de la renovación de nuestra mente nosotros conocemos más y más la voluntad de Dios. Y Satanás lo tiene muy en claro eso. Él va a atacar nuestra mente. Y la transformación de nuestra mente se produce mediante la palabra de Dios, mediante su verdad. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad, tu palabra, la palabra de Dios es la que transforma nuestras mentes. Cuando Satanás consigue que nosotros creamos una mentira, él trabajará para conducirnos al pecado. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad, ¿en qué? En lo que es verdadero, en lo honesto. Pablo en pocas palabras nos dice que nosotros debemos centrarnos en aquello que es verdadero y que no dejemos que la mentira penetre en nuestras mentes. Debemos pensar en aquello que es verdadero. Nosotros somos lo que pensamos. Nosotros somos lo que pensamos. Nuestros pensamientos afectan nuestro sentimiento y nuestra voluntad. Satanás es el engañador por excelencia. Él usa la mentira como arma más letal. Nuestros pensamientos van a determinar nuestra voluntad y también determinan nuestros sentimientos. Y Dios transforma nuestro entendimiento, que determina nuestra voluntad por medio de su palabra. Su palabra renueva nuestras mentes cada día. Nosotros venimos o llegamos al camino del Señor con un montón de enseñanzas que iban en contra de Dios. Es más, el inconverso dice que tiene sesgado el entendimiento y no puede ver la gloria de la cruz, dice Pablo. Y es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios que ilumina nuestro entendimiento y podemos ver la gloria de la cruz. Pero a la vez es la palabra de Dios que va renovando nuestra mente para que cada día podemos a través de ella conocer la voluntad de Dios, cada día. Él renueva y quita aquello que no es de Dios. Toda mentira o herejía tiene su origen en el mismo corazón de Satanás. Él es el padre de mentiras. Él está en guerra declarada abiertamente contra Dios, contra su verdad y la iglesia. Él usa sus artimañas para oponerse, pero también para engañar a la iglesia. Para tratar de engañar a la iglesia. Él introduce su falso maestro para engañar a los incrédulos y también, si puede, a los creyentes. El Señor Jesús ya nos anticipó esta verdad al decir, guardaos de los falsos profetas, que vienen a nosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos como ovejas, que vienen vestidos como si fueran creyentes, pero por dentro son lobos rapaces que quieren destruir el rebaño.
Debemos entender esta verdad, debemos entender que el diablo es más eficaz no en oponerse abiertamente al Evangelio. Él no se opone abiertamente al Evangelio. Su arma más letal es mezclar un poco de verdad con el error. Y ese es el gran problema, mis hermanos. Satanás, que se viste como ángel de luz, que es experto en simular o en ser careta. Satanás es mucho más inteligente que todos nosotros juntos, mis hermanos. Él mezcla un poco de verdad con el error para introducirla dentro de la iglesia. Y eso es lo que está haciendo estragos en las iglesias de hoy en día. Mezclar un poquito de verdad con la mentira hace estragos, mis hermanos. Muchas veces se introduce a través de errores sutiles, presentando encubiertamente herejías destructivas, como dice Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, dice el apóstol Pedro, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. La traducción lenguaje actual dice, ellos darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. Sin que ustedes se den cuenta. Ellos introducirán herejías, ellos introducirán falsas enseñanzas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta. Lo peor de todo, mis hermanos, que esos falsos maestros, que esos falsos profetas, falsos maestros, como los quiera llamar, están dentro de la iglesia. Estaban dentro de la iglesia y hoy están dentro de la iglesia. Esos falsos maestros están en los púlpitos, esos falsos maestros están en seminarios, esos falsos maestros están en programas cristianos, esos falsos maestros están en libros cristianos, están detrás de programas radiales. Los falsos maestros no van allá y hacen campañas contra Dios. No, están en las iglesias, están en los púlpitos, están en seminarios. Y por eso nosotros debemos discernir la verdad. Satanás es experto en engañar. El apóstol Pablo fue muy tajante al decir, porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin serán conforme a sus obras. Le dice Pablo a la iglesia de Corintios en 2 Corintios 11, 3 al 15. Dice, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfrazan como servidores de justicia, pero son lobos rapaces, dijo Cristo. Son lobos rapaces. No le importa la iglesia, no le importa la verdad de Dios. Si ellos se declaran ateos o agnósticos, los creyentes estarían en retaguardia, ellos estarían en defensa, porque saben que ellos son ateos, pero ellos no se presentan así. Son maestros del engaño, ellos usan la Biblia. Ellos usan la Biblia, pero le dan un significado totalmente diferente al que está en la palabra. Hay varias negaciones que podemos encontrar. En ese tiempo, ¿se acuerdan? Los agnósticos negaban la venida de Cristo, que vamos a ver más adelante. Pero hay varias herejías que están dando vuelta en el día de hoy. La negación de la inspiración de las Escrituras, la Trinidad, la deidad de Cristo, el nacimiento virginal y muerte sustitutoria de Cristo, la salvación por gracia por medio de la fe, la salvación universal, el purgatorio, la oración de los muertos y así muchas herejías. El evangelio de la prosperidad. Miguel Núñez dice que el evangelio de la prosperidad es el mal más grande que tuvo la iglesia a lo largo de la historia. Ese evangelio en donde Dios te da todo. Todo. Todas cosas mundanas y materiales, ¿no? Satanás siempre ha actuado de esa forma. Todo, y lo vemos aún en el origen de la humanidad, con Adán y Eva, ¿se acuerdan? Génesis 3 dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. Fíjense cómo comenzó a pecar Adán y Eva, ¿no? Era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios le había dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerás de él, ni lo tocarán, porque aquel que coma va a morir. Y la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Fíjense, Satanás
cómo llevó a pecar a Adán y Eva, ¿no? Cuestionó la palabra de Dios. Le dijo, ¿cómo que Dios le ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? No solo cuestionó la palabra de Dios, sino que también la negó. No es que van a morir, no van a morir, nos van a morir. Y no solo que cuestionó, no solo que la negó, sino que también le dio una mentira sustituta. Él le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el mal, el bien y el mal. Él negó la palabra de Dios y le dio una mentira. ¿Y qué pasó? Eva creyó esa mentira. Adán y Eva, los dos, creyeron esa mentira y pecaron contra Dios. Y es así como Satanás intenta desviar la mente de las personas y lo hace a través de religiones falsas. En la mentira y en el engaño, en ideas, ideologías, en teorías, en punto de vista, en creencias, en psicología, en filosofía. Pablo le dice a los romanos, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a la persona a obedecer a Cristo. Fíjense para qué predican la palabra. Dice, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos que tienen sesgados a las personas. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, destruye sus argumentos y le enciende la luz para que puedan ver la gloria de la cruz. Y derriba todos aquellos argumentos que quieran estorbar en la vida del creyente, ¿no? Cuando le damos cabida a los pensamientos que van en contra de Dios, vamos a actuar o actuamos en conclusión a esos pensamientos. Cuando Eva creyó a Satanás, se apartó de la voluntad de Dios. Cuando Eva le dio lugar a la mentira, cuando Eva menospreció la palabra de Dios, Eva pecó. Cuando nosotros le damos lugar a la mentira, vamos a pecar. Vamos a vivir vidas dándole la espalda a Dios. Dios cumple sus propósitos para este mundo y trabaja en nuestras vidas por medio de la verdad. Él trabaja, Él renueva nuestras mentes a través de su verdad. Y Satanás cumple sus promesas, cumple sus propósitos y todo su plan por medio de sus mentiras. Dios obra a través de su palabra, pero Satanás también obra a través de sus mentiras. Satanás ataca la verdad de Dios porque en ella radica su voluntad. Es a través de ella que Dios se revela a nosotros, mostrándonos cuál es su voluntad, cuál es su plan de salvación, pero al mismo tiempo Él se da a conocer por medio de su palabra. Nosotros a través de la Biblia podemos conocerlo a Él. Él desea que nosotros le podamos conocer y comprender y a la vez que ella nos pueda dirigir. Cuando Satanás por medio de su mentira consigue desviarnos de la verdad, Él hará que nosotros vivamos una vida miserable, lejos de las bendiciones de Dios, tomando decisiones pecaminosas. Si nosotros debemos entender que una vez que Adán y Eva pecaron, nosotros nacemos bajo la maldición del pecado. Nosotros somos esclavos del pecado. Y nosotros tendemos a ser independientes. Tendemos a ser o a vivir vidas independientes a la voluntad de Dios. Tendemos a ser rebeldes. Y cuando Satanás introduce sus mentiras, hace que el creyente se desvíe de la voluntad de Dios. Tampoco podrán crecer en madurez en el Señor. No saber discernir entre la verdad y el error deja al cristiano vulnerable a todo tipo de falsa doctrina. La falsa enseñanza conduce a una mentalidad antibíblica, y una mentalidad antibíblica nos lleva a vivir vidas pecaminosas. Por eso es muy importante, mis hermanos, poder discernir la verdad del error. Poder discernir la verdad del error. Cuando Satanás logra introducir una mentira, eso nos aleja de la voluntad de Dios. Dios obra a través de su palabra. Su palabra va renovando nuestra mente para que nosotros podamos tener una cosmovisión bíblica. Para que nosotros, dice más adelante, vamos a ver, para tener la mente de Cristo. Para ver las cosas como Dios las ve. Su palabra va renovando nuestras mentes para ver las cosas como Dios las ve. ¿Y cómo sabemos cómo Dios ve las cosas? A través de su palabra.
Y cuando Satanás logra introducir sus mentiras, permite que nosotros empezamos a ver la realidad o las cosas que nos acontecen con otros ojos, que no son los ojos de Dios. Y eso nos hace vivir vidas pecaminosas, vidas que le dan la espalda a la voluntad de Dios. Pero también vamos a ver, como dijimos al principio, que Juan le dio algunos principios que debían tener en cuenta para poder discernir la verdad del error, ¿no? Verso 2. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Uno de los principios que nosotros debemos saber es que un verdadero profeta, un verdadero maestro de la palabra de Dios va a exaltar a Cristo, va a mostrar la gloria de Cristo. Y eso es lo que hace un verdadero maestro, eso es lo que hace un verdadero profeta. El Espíritu de Dios siempre va a exaltar y señalar a Jesucristo. El que contamina el Evangelio y distrae del Hijo, o nos distrae del Hijo, es aquel en el cual el Espíritu de Dios no está obrando en él. Siempre las falsas religiones ponen énfasis en algo que no sea Jesucristo. Hoy vemos en nuestros días falsas iglesias en donde ponen énfasis sobre Cristo en el Espíritu Santo, por ejemplo. Hablan mucho del Espíritu Santo. Están deseosos de tener experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Ellas buscan de una experiencia con el Espíritu, pero desprecian las Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu. Aquella persona que predica guiada por el Espíritu siempre hará que brille el Evangelio. Aquella persona que está guiada por el Espíritu, aquel maestro, aquel pastor que está siendo guiado por el Espíritu, siempre hará brillar la gloria del Evangelio, siempre hará brillar la gloria de Cristo. Nunca menospreciará el Evangelio, nunca menospreciará a Cristo. Cuando el Evangelio es menospreciado o devaluado es porque el Espíritu de Dios no está detrás de esa persona. John MacArthur dijo, muéstrame una persona obsesionada con el Espíritu Santo y yo te mostraré una persona que no está llena por el Espíritu. Muéstrame una persona obsesionada con Jesucristo y yo te mostraré una persona llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a Cristo. Siempre nos va a guiar a Cristo, siempre nos va a llevar a Cristo. En ese tiempo, como decíamos, estos falsos maestros menospreciaban a Cristo porque decían que Él no había venido en la carne. Eso tiene muchas implicaciones, hermanos. Creer que Cristo no ha venido en la carne, ellos niegan, en pocas palabras, están negando el sacrificio sustitutorio de Cristo. Están negando la expiación de Cristo. Al negar que Él no ha venido en carne, están negando la expiación de Cristo. Y eso tiene otras implicaciones en la vida práctica, porque ellos decían que la materia era malo, entonces podían vivir como se les placía, como ellos querían, ¿no? Si total la materia era mala, si total el cuerpo era malo, solo el espíritu era lo bueno. Ellos creían que el espíritu estaba encerrado dentro de una cárcel que era el cuerpo. Y eso avalaba que podían hacer lo que querían, ¿no? Por eso Juan es muy enfático en poder discernir la verdad del error. Un verdadero maestro que habla de parte del Espíritu de Dios es aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne, que es el Dios verdadero, que es el Dios que se encarnó, la segunda persona de la Trinidad vino a la tierra para morir una muerte sustitutoria de los pecados del hombre. Es el Hijo de Dios, es Cristo encarnado, es 100% Dios, es 100% hombre. De hecho, el mismo Juan, comenzando la carta, él dijo, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida, nosotros lo hemos tocado. Nosotros hemos comprobado que era real. Nosotros los apóstoles hemos comprobado, lo hemos tocado, lo hemos palpado, hemos descubierto, hemos comprobado que Jesucristo era verdadero hombre. De hecho, en su evangelio, él también dijo que ese Cristo encarnado, que era Dios antes de la creación, pero que al mismo tiempo él se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Cristo era 100% hombre y 100% Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, hablando de Cristo, ¿no?
y este era en el principio con Dios. Él era Dios y estaba con Dios, hablando de la Trinidad también. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él que era Dios, Él que estaba desde el principio, se encarnó. El Dios se hizo hombre. Eso es lo que estaba diciendo Juan. ¿Y por qué se hizo hombre? ¿Por qué Juan es muy enfático en mostrarnos que debemos discernir la verdad y el error? Debemos discernir esta verdad que es crucial para el cristianismo, de que Cristo se hizo hombre. Porque nosotros necesitamos, porque los pecados del hombre necesitaban de un Salvador que fuera hombre. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, dice Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, cuando el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Salvador debía nacer bajo la ley, y ningún animal y ningún ángel puede nacer bajo la ley, solo un hombre. Y por eso Cristo debía hacerse hombre. Solo los seres humanos han nacido bajo la ley, y solo un ser humano podría redimir a otros seres humanos nacidos bajo esa misma ley. Nacidos bajo la ley, nosotros estamos condenados también por esa ley, porque nosotros somos pecadores, porque nosotros quebrantamos la ley de Dios. Solo un hombre perfecto, Jesucristo, perfectamente podría guardar la ley y cumplirla y por lo tanto rescatarnos de esa culpa. Jesús obtuvo nuestra redención en la cruz intercambiando nuestro pecado por su perfecta justicia. Solo un hombre perfecto podía redimirnos. Solo un hombre perfecto podía intercambiar nuestra culpa por su justicia. Él se hizo hombre por nosotros. Él se hizo hombre por nosotros. Él compartió nuestra situación para actuar como nuestro Redentor. Él transpiró, Él tuvo hambre, Él soportó el dolor, Él lloró. Él fue 100% hombre. Él se convirtió en nuestro sustituto, tomando sobre sí mismo nuestros pecados y sufriendo en nuestro lugar, pero al mismo tiempo también se convirtió en nuestro defensor, cumpliendo con la ley de Dios en nuestro lugar. Él murió la muerte que nosotros debíamos morir, pero al mismo tiempo Él vivió la vida que nosotros debíamos haber vivido. Él tomó nuestro pecado, Él tomó nuestro sufrimiento y Él nos dio su justicia, que Él merecía por haber vivido la vida perfecta, por haber cumplido toda la ley. Juan está diciendo que si un maestro no declara esta verdad, no hay que escucharlo, tiene el espíritu del anticristo. Ellos representan el espíritu del anticristo. Juan no andaba con vueltas. La humanidad de Cristo es una doctrina cardinal dentro del cristianismo. Nosotros debemos entender que hay doctrinas que son esenciales que no se pueden negociar. Y esto es una de ellas. Y no había que jugar con ella. Había que sacar a aquellos falsos maestros. Había que dejar de escuchar a esos falsos maestros. Negar a Cristo es negar a Dios. Deshonrar a Cristo es deshonrar a Dios, puesto que ambos son un solo Dios. Jesús dice, yo y el Padre uno somos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Deshonrar a Cristo es deshonrar a Dios. Menospreciar a Cristo es menospreciar a Dios. Por eso es tan importante esta doctrina. A lo largo de la historia, mis hermanos, ha habido muchas herejías que se levantaban en contra de esta verdad. De hecho, hubo un credo, que ahora no se lo voy a leer, le dejo tarea en sus casas. El credo de Calcedonia, ya por el año 451 después de Cristo, fue un concilio que se juntaron varios eruditos para refutar las falsas enseñanzas que había en ese tiempo, porque el gnosticismo todavía seguía vigente, que enseñaban que Cristo no era hombre. Entonces se juntaron, hicieron un documento en donde declararon la verdad de que Dios era 100% Dios, pero también 100% hombre. Pero también hay una verdad detrás. Jesús no solo fue 100% hombre cuando vivió aquí en la tierra, sino que Él sigue siendo 100% hombre hoy. Él sigue siendo 100% hombre. La muerte no eliminó su humanidad. De hecho, en el griego la frase que dice en el verso 2, el que Jesucristo ha venido en carne está en tiempo presente, lo que significa que aún ahora en el cielo conserva esa naturaleza humana.
La encarnación ha llegado a ser su posición permanente. Cuando Jesucristo tomó la naturaleza humana, no lo hizo solamente por 33 años que vivió aquí en la tierra, sino que lo hizo por la eternidad. Cristo no es solo nuestro Señor y Salvador, sino que también es nuestro mediador. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo o Cristo Jesús, hombre. Dice, hay un solo mediador ahora, hay un solo mediador entre los creyentes y Dios. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Y eso es una verdad terrible para nosotros, hermanos, porque nosotros tenemos un Salvador, un mediador que conoce todas nuestras debilidades, que Él vivió todo nuestro sufrimiento y mucho más aún. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es una verdad terrible esta, mis hermanos. Tenemos un Salvador que conoce todas nuestras debilidades y sus sufrimientos. Nosotros podemos ir a Él en humildad, sabiendo que tiene gracia para cada momento que necesitamos. Y sobre todo, cuando nosotros vamos a Él, Él sabe por lo que estamos pasando. Por eso es tan importante esta verdad. Por eso ellos tenían que deshacer a aquellos falsos maestros que enseñaban estas herejías terribles. Pero no solo una de las formas para discernir la verdad del error es que las enseñanzas de los verdaderos maestros, de los verdaderos pastores, exaltan a Cristo, glorifican a Cristo, sino que también tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Como lo vimos el sábado pasado, Juan 4:4 leímos, hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan nos dice que los creyentes ya hemos vencido a los falsos maestros porque el Espíritu Santo está en nosotros y es mayor que el espíritu que guía a estos falsos maestros. Cuando nosotros creímos en la verdad, dice que el Espíritu Santo, veíamos el sábado pasado, habita en nosotros, es Dios habitando en nosotros. Y nadie nos podrá separar de Dios. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Yo hoy le doy vida eterna, dice Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nosotros ya tenemos la victoria asegurada. Ningún falso maestro podrá separarnos de Dios. Ninguna mentira podrá separarnos de Dios. Los hijos de Dios no serán fácilmente engañados porque cuentan con la iluminación del Espíritu Santo en sus mentes para aceptar y para aplicar la verdad de Dios. Nosotros tenemos una ayuda que es el Espíritu Santo en nosotros. Fíjense lo que le dice Pablo a la iglesia de Corintios, pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Se lo leo en el lenguaje actual. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Pero tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden. Todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar y entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. El creyente tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios le da la capacidad para poder entender la verdad, para poder conocer la voluntad. Creo que todos nosotros podemos leer la palabra de Dios y podemos decir que ¿cómo no entendimos eso antes? Hay versículos que lo hemos leído aún cuando éramos inconversos, pero eran palabras, letras muertas. Pero cuando el Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento, ahora podemos ver cómo no vemos esto. Porque el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Los hijos de Dios están capacitados para conocer y entender los pensamientos de Dios revelados en la Escritura, cosa que un no creyente jamás lo podría hacer si Dios no ilumina su mente. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, por lo cual podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo nos puede ayudar a discernir la verdad? Primero, ilumina nuestras mentes para poder ver la gloria del Evangelio, para poder entender el Evangelio. Pero a medida que somos llenos y controlados por el Espíritu de Dios, Él nos lleva a toda la verdad, concediéndonos el hambre
el hambre por la palabra de Dios y al mismo tiempo dándonos la capacidad de poder discernir su verdadero significado. El Espíritu Santo nunca obra de manera independiente de la palabra, siempre en conjunto con la palabra de Dios. El Espíritu Santo es la que nos da el hambre de poder aprender más de su palabra, nos da hambre, deseo de poder estudiar y escuchar su palabra, pero al mismo tiempo nos da la capacidad para poder discernir su verdadero significado. Sin el Espíritu Santo esto es imposible, hermanos. Es imposible que nosotros podamos conocer a Dios, es imposible que nosotros podamos crecer en madurez, en conocimiento de Dios. Es el Espíritu Santo que nos da ese hambre de poder conocerlo, ese deseo de poder escuchar de Él. Y al mismo tiempo nos da la capacidad para poder entender, para saber el significado real de las palabras que hay en las Escrituras. Algo que el hombre natural es incapaz de hacer, Un inconverso no entiende la palabra de Dios, mis hermanos. No entiende la palabra de Dios, pero tampoco nos entiende a nosotros. Para él, nosotros hacemos locuras, como dice Pablo. Y como dije al principio, el Espíritu y la palabra de Dios operan de manera conjunta. Debemos saber también que Él trabaja en nuestra vida a medida que crecemos en conocimiento de su palabra. Él nos recuerda su palabra en la tentación, Él da poder a esa palabra para darnos convicción de pecado y transformar nuestro corazón. El verdadero discernimiento requiere un estudio diligente de la palabra de Dios. El discernimiento que Dios quiere para nuestras vidas requiere un estudio diligente de la palabra de Dios. Y por último, él habló acerca de que los falsos maestros, o los verdaderos maestros, mejor dicho, van a exaltar a Cristo. También nos mostró que tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda a discernir la verdad, pero también los verdaderos maestros predican la palabra de Dios. Versos 5, 6, ellos son del mundo, dice, hablando de los falsos maestros. Pero por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Una de las formas más comunes que tenemos para poder identificar al verdadero maestro de un falso es que el verdadero pastor se aferra a las Escrituras. Son aquellos que predican la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Predicar la verdad, predicar la palabra de Dios tiene un costo muy alto. Por eso solo los verdaderos profetas, aquellos que han sido llamados por Dios, tienen la capacidad para soportar y para predicar la palabra de Dios. Los falsos maestros son aquellos que predican lo que las personas quieren oír. Y vimos al principio que las personas no quieren oír la voz de Dios, a menos que Dios ilumine su entendimiento, ilumine su mente, abra su corazón. Si hay algo que nos destaca como personas, como hombres, que odiamos a Dios y su palabra. Y si Dios no obra en nosotros, jamás vamos a querer escuchar que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Jamás, si Dios no hace una obra, nosotros desechamos la palabra de Dios. Y esos maestros le dicen a las personas lo que ellos quieren oír. Le endulzan sus oídos, como vamos a ver más adelante. Juan nos dice que los maestros de Dios, aquellos que tienen el Espíritu de Dios, ellos proclaman fielmente la palabra de Dios. Ellos se aferran a ella, porque saben que ella es eterna, que es inmutable, que es confiable, porque saben que Dios obra a través de su palabra y también saben que son heraldos del Evangelio, que están llamados para cumplir una misión. ¿Y cuál es su misión? Predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Ellos saben que es la palabra de Dios la que necesita el hombre para vivir una vida que glorifica a Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es la fuente de sus enseñanzas. Los verdaderos maestros son aquellos que procuran con diligencia presentarse ante Dios como obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15, son aquellos maestros que se esfuerzan por predicar la palabra de Dios, que trabajan para predicar fielmente la palabra de Dios. Dice que no solo los predicadores son fieles a la palabra de Dios. Verso 6, fíjense, no solo somos de Dios, nosotros somos de Dios, haciendo referencia a Juan y a los demás apóstoles, ¿no? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. No solo está hablando de que los verdaderos maestros predican la palabra de Dios, sino que también los verdaderos creyentes desean escuchar los verdaderos maestros. Porque dice,
El que conoce a Dios nos oye. El que es de Dios, el que tiene el Espíritu Santo habitando en él, desea escuchar la sana doctrina, desea escuchar la palabra predicada fielmente. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios, dice Juan en 8:47, hablándole a los fariseos. Ustedes no escuchan la voz de Dios porque no son de Dios. Mis hijos desean escuchar la palabra de Dios. Los verdaderos creyentes anhelan escuchar la verdad, desean ser edificados por la palabra de Dios, pero no solo desean escucharla, sino que también ellos desean obedecerla, desean ponerla en práctica. Cuando Juan está hablando de que los hijos de Dios desean oír, no solo está hablando de sentarse aquí en un banco y escuchar la palabra de Dios, porque eso lo puede hacer cualquiera. Nosotros podemos dar un listado largo de personas que nunca fueron de Dios y que estuvieron sentados por años en la iglesia escuchando las predicaciones. El verdadero creyente, o para tener un verdadero discernimiento, no es solo necesario escuchar la palabra fielmente predicada, sino que también ser hacedores de ella. Recuerden que un verdadero discernimiento nos lleva a escuchar la palabra de Dios para transformar nuestra mente y poder vivir una vida conforme a como Dios quiere. Ese es el propósito del discernimiento. ¿Por qué nosotros debemos discernir la verdad del error? Para escuchar la palabra de Dios, para que renueve nuestra mente y así poder vivir vidas que agraden a Dios. Si nosotros estamos llenos de conocimiento intelectual, si conocemos todos los versículos de memoria, pero nuestras vidas no reflejan ese evangelio, nos estamos autoengañando, dice Santiago. No es un verdadero discernimiento, o no es el discernimiento que Dios quiere, porque Dios quiere que podamos discernir la verdad para poder aplicarla. Si no, nos sirve. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, dice Santiago en capítulo 1, verso 22. La desobediencia socava inevitablemente el discernimiento. Había una persona que era muy sabia y pidió mucho discernimiento entre el bien y el mal en el Antiguo Testamento. Y ese fue Salomón. Salomón es el mayor ejemplo de un discernimiento que no llevó a una vida entregada a Dios. Él pidió discernimiento para poder diferenciar el bien del mal, ¿no? Pero después terminó adorando dioses paganos, terminó estando con mujeres paganas. Su discernimiento no lo llevó a tener una vida entregada a Dios. Nosotros debemos tener un discernimiento que lleve a que la palabra de Dios que nosotros discernimos nos lleve a vivir vidas que agraden a Él, a tener la mente que tuvo Cristo. Y tener la mente que tuvo Cristo es pensar como Dios piensa, y es actuar como Dios actúa, o como Dios actuaría en cada circunstancia que nosotros vivimos. Un discernimiento verdadero es aquel que te lleva a vivir una vida entregada a Él. Si no, no es un verdadero discernimiento. Si no, es acumular información, acumular datos. Pero también tenemos la realidad de los falsos maestros. Dice, el que es de Dios nos oye. Nosotros no somos del mundo. Nosotros predicamos fielmente la palabra, dice el verso 6, y los verdaderos creyentes nos escuchan y anhelan escucharnos y poner en práctica lo que enseñamos. Pero el verso 5 dice, ellos son del mundo, los falsos maestros, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El apóstol Pablo le había advertido a Timoteo acerca de la venida de falsos maestros. Llegará el tiempo, Timoteo, llegará el tiempo, la última palabra del apóstol Pablo. En 2 Timoteo es una de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió antes de morir. Dice, llegará el tiempo, Timoteo, que la gente no escuchará o no querrá escuchar más la sólida y sana enseñanza. Seguirán su propio deseo y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Vendrá tiempo, Timoteo, que la gente se amontonará a maestros que le digan lo que ellos se mueren por oír. Se amontonarán maestros conforme y le dirán conforme a lo que ellos desean oír, que son campeones, que Dios les va a dar todo lo que necesitan para vivir vidas felices aquí y ahora, dijo un falso maestro. Los falsos maestros son aquellos que predican lo que el mundo desea escuchar, lo que ellos desean para estar en comodidad, salud, riqueza, prosperidad. Son aquellos que endulzan sus oídos.
Vivimos en un tiempo donde la falsa doctrina abunda y es popular en muchas iglesias. Se enseña la idolatría al dinero, la codicia. ¿Se acuerdan? Juan dijo, no améis al mundo y las cosas que están en él. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estos falsos maestros le hablan acerca de estas falsas enseñanzas a las personas que desean oír que van a ser ricos, que desean oír que Dios los va a prosperar. La gente desea oír eso y los falsos maestros enseñan eso. Ellos están adorando a un Dios o el Dios de sus propios deseos, como le dice Pablo en Filipenses, adorarán al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Son aquellos que ofrecen la salvación y las bendiciones de Dios sin tener que entrar por la puerta estrecha ni caminar por el camino angosto, sin mostrarle el costo de seguir a Cristo. Ellos hablan de las bendiciones de Dios, ellos hablan del Evangelio, pero no le muestran el costo a las personas de seguir a Dios. No le muestran lo que deben arrepentirse y dejar sus pecados para seguir a Cristo, que deben dejar su estilo de vida pecaminoso. No los enfrentan con su pecado y así las personas se sienten cómodas y en paz. ¿Por qué se amontonan en las falsas iglesias? Porque le dicen que Dios los va a prosperar, que Dios los va a bendecir, pero que pueden seguir viviendo como se les plazca. No les muestran que tienen que dejar su vida pecaminosa, que son pecadores y necesitan arrepentirse. Y eso es lo que un verdadero maestro hace, es mostrarle la verdad de Dios, aun cuando los ofenda. Aun cuando los ofenda, porque el verdadero maestro saben que esa es la verdad. Saben que eso lo va a llevar a la bendición real de Dios. Los verdaderos maestros son aquellos que aman a las personas porque le dicen la verdad. La mayor demostración de amor es decir la verdad. Esos falsos maestros dicen mentiras que llevan a la condenación a las personas. Ellos enseñan muchas cosas para entretener a la gente. Ellos son responsables por lo que dicen, pero también son responsables por lo que callan, por aquello que no le dicen a las personas. Ellos no es que no usan la Biblia, sino que la usan. Usan la Biblia para enseñar sus falsas enseñanzas, pero le añaden y le quitan cosas. Por eso nosotros debemos discernir la verdad del error. Ellos usan la Biblia. La mayoría de los falsos profetas que hoy podemos ver en televisión, en YouTube, predican la Biblia. Están detrás de un púlpito de una iglesia. Pero son aquellos que no predican el significado de la palabra de Dios. Lo que Dios realmente quería decir con esas palabras. Ellos sacan versículos fuera de contexto para argumentar sus mentiras. Mantienen ciertas cosas esenciales de la Biblia. Hablan de Cristo, de su muerte en la cruz, de confiar en Él. Pero todo esto viene a ser en su predicación un conjunto de frases sin sentido. Una de las frases más conocidas, por ejemplo, que podemos escuchar hoy en día, de los que los falsos maestros usan, dice, debemos tener un encuentro personal con Jesús. Ellos predican que deben tener un encuentro personal con Jesús, pero ellos no le aclaran a las personas lo que significa esa frase. Ellos no le muestran las implicaciones que esa frase tiene para la vida práctica, que deben arrepentirse, que deben alejarse del pecado. Ellos no le muestran que necesitan que Cristo no sea solo su Salvador, sino que también su Señor, que Dios pueda gobernar su vida. Ellos no le explican eso a las personas. Las personas hacen una oración y se creen salvas y se creen que son herederas de las bendiciones de Dios, pero no entienden que deben arrepentirse, que su pecado lo aleja de Dios, que Dios prometió sus bendiciones solamente para sus hijos, para aquellos que son de humilde corazón, que se arrepienten de sus pecados y reconocen su miseria delante de Dios. Dios bendice solamente a sus hijos, no bendice a todas las personas. Y ellos les muestran y venden las bendiciones de Dios a aquellos que no son conscientes de lo que son realmente delante de Dios. Ellos son como Jeremías lo había advertido, Jeremías 6:14. Él dice de los falsos profetas, curan las heridas de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Es lo que ellos hablan, lo que el pueblo quiere oír, que van a ser felices, que van a tener las riquezas para poder satisfacer sus deseos. Pero no le dicen que deben arrepentirse, que deben ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y eso hacen los falsos maestros.
Y esos son los falsos profetas que están en nuestros días. Y está plagado de falsos maestros. Por eso es importante esta verdad, porque tiene vigencia hoy en día y hoy más que nunca todavía. La falsa enseñanza ha sido diseminada por todas las iglesias. Y me anoté algunas conclusiones para que nos podamos llevar a casa. Hoy hay mucho contenido y le agradezco que me hayan aguantado. Pero es una verdad que podemos estar hablando días y días. De hecho, Miguel Núñez hizo 3 mensajes sobre estos versículos, ¿no? Y hay para hablar, porque la verdad es muy importante. Dios opera por medio de la verdad, hermanos. Dios transforma nuestras vidas a través de la verdad. Dios le da vida al muerto espiritual a través de la verdad. Por eso debemos predicar la verdad, por eso debemos desear escuchar la verdad. El Señor no nos dejó solos. Tenemos al Espíritu Santo que nos permite poder discernir la verdad del error. Nos da la capacidad de poder entender y aplicar su verdad. Nosotros debemos dar gracias a Dios, hermano. No es que nosotros somos más inteligentes que las demás personas. Nosotros no somos más inteligentes que podemos entender lo que dice la Biblia. No, mis hermanos, es por gracia. Porque Dios quiso que así sea. Dios derramó su gracia sobre nosotros y nos iluminó nuestro entendimiento para poder entender la verdad de Dios. Si no, nosotros estaríamos divagando sin esperanza por este mundo como el resto de las personas. No había nada bueno en nosotros, no había nada o algo que nosotros nos haga más inteligente que las demás personas. Es pura gracia. Es pura gracia, hermanos. Debemos darle gracias a Dios por su palabra. Debemos darle gracias a Dios que cada sábado podemos estudiarla fielmente. Hoy nos vamos con la tarea aún mayor de poder seguir estudiando su palabra en nuestras casas. Queremos tener la mente de Cristo y para eso debemos ir a su palabra. Debemos ser diligentes en estudiarlas, pero también ser humildes en aceptarlas. En aceptarla en que nosotros debemos cambiar, en aceptarla en que esa es la voluntad de Dios, la cual nosotros debemos seguir. Seguramente muchos de nosotros tenemos familiares o amigos que tienen iglesias que no predican la sana enseñanza, que no predican la verdad. Y por eso nosotros debemos mostrarles la verdad, pero en amor. Muchos de nosotros venimos de falsas iglesias. Pero un día Dios decidió rescatarme. Mi hermano, y esto hoy más que nunca todavía estudiando estos versículos, lo tengo más que claro. El verdadero creyente, el verdadero cristiano va a salir de esas falsas iglesias. Porque el verdadero creyente desea oír la palabra de Dios. Va a salir de esas falsas iglesias. Por eso nosotros tenemos que tener amor con esas personas. Tenemos que tener amor y predicarle la verdad, pero en amor, teniendo misericordia como Dios ha tenido con nosotros. El hecho de que estemos en una iglesia sana, y esto es muy importante, mis hermanos, esto es muy importante. El hecho de que estemos en una iglesia sana no significa que estemos exentos de los falsos maestros. El hecho de que vengamos a una iglesia que se predica expositivamente todos los sábados, todos los domingos, no estamos exentos de los falsos maestros. Los falsos maestros surgen de la misma iglesia. Por eso nosotros debemos estar alerta, por eso debemos tomar este mandato de discernir la verdad en nuestro corazón. Debemos orar a Dios, debemos estudiar su palabra, debemos someternos en el Señor a nuestras autoridades espirituales. Nosotros debemos discernir, hermanos. La autoridad suprema para poder discernir es Dios mismo. Hay casos y miles de casos que aún en iglesias sanas o de sana doctrina o reformadas han salido personas que predicaban cosas que no eran de la palabra de Dios. De hecho, en este último tiempo, varios pastores reformados han negado su fe. Por eso el hecho de que estemos en una iglesia que se predica sanamente todos los sábados, todas las semanas, no significa que estemos exentos de falsos maestros. Por eso toda la congregación debe tener un compromiso serio con la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios, ser diligente en el estudio. Orar para que Dios nos dé discernimiento, como pidió Salomón. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pero también para un no creyente, para aquel que no tiene a Cristo, la palabra de Dios es clara con respecto a nosotros, las personas. Dice que somos enemigos de Dios. Dice que hemos quebrantado su ley.
Dice que la palabra en Romanos 3 que nosotros odiamos a Dios, que nosotros amamos el pecado, amamos desobedecer a Dios, pero hay esperanza y esa esperanza está en Cristo. Él es la verdad encarnada. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad en persona. A Él debemos correr. A Él debes correr. Debes pedirle a Dios que te dé su espíritu para abrir tu entendimiento y poder entender esta verdad. Todo lo que hoy prediqué, hoy todo lo que dije, si no es por el Espíritu Santo, jamás vas a entender. Jamás vas a entender el significado que hay detrás. Jamás podrás ver la cruz y ver tu necesidad de Dios si el Espíritu Santo no abre tus ojos y tu entendimiento. Por eso ruégale a Dios que te dé el Espíritu Santo para poder entender esta verdad. Que te dé el Espíritu Santo para poder correr hacia la cruz.